Bueno, hermanos, buenos días. Ya estamos aquí nuevamente. Dios, gracias a Dios que nos permite estar aquí para dar un pequeño estudio. Pero antes de comenzar, pues quiero darle las gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. Quiero mandar un saludo a nuestros hermanos, Pedro y Minerva, que pues habían estado un poquito malitos. Mi hijo Paco también, pero ahí está, aquí está, atrás de las cámaras. La hermana Patricia Olvera, la otra hermana Patricia, la mamá de Andrea, mi hijo Félix, que Dios los ha sanado, Dios está haciendo la obra en cada uno de ellos, le damos gracias a Dios por sus vidas. Yo sé que no nada más ellos, sino mucha gente está haciendo Dios la obra, y es que nosotros debemos siempre ser agradecidos, decirle a Dios gracias por su sanidad, gracias por cada una de las personas que nos está sanando. Pero bueno, ahora tenemos un estudio, pequeño estudio de la misión, de la misión de los dos apóstoles. Vamos a ver Mateo 5. En nombre de Jesús, damos gracias, Padre mío. Permítame en esta mañana darte la gloria y la honra, Señor. Que tú me guíes y me diriges para que los almas entiendan, conozcan mejor tu santísima palabra, mi Señor. Yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso, que nos ayuda, nos guarda, nos bendice, nos libra de todo mal, mi Señor. Que este mensaje quede en el corazón de cada uno de mis hermanos, porque a veces que a lo mejor no le entendemos, Señor, a lo mejor leemos la Biblia y muchas veces no la queremos, pero permite, Señor, que ese mensaje llegue a cada persona, a cada corazón. Pero también va dedicado a esas personas que de algún momento, si lo ven este video, de este pequeño estudio, que antes de que termine en el último versículo, el versículo 15, van a entender que si se les ha hablado de la palabra de Dios, que lo entiendan. Que lo entiendan, Señor, porque es necesario que conozcan el Evangelio de salvación de nuestro Jesucristo. Yo te doy gracias porque es necesario que nosotros vayamos al arrepentimiento, Señor. Si no recibimos tu santísima palabra, mi Señor. La gente está perdida, mi Señor, si no recibe este mensaje, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer en Mateo 10:5. Vamos a leer desde el 5 al 10. ¿Sí? Del 5 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo y predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario. Pero bueno, veamos primeramente en el versículo 5 nos dice algo, dice: entonces a estos dos envió Jesús y les dio instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en los ciudades samaritanos no entréis. Bueno, si nosotros lo leemos y nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos dice que en tierra de gentiles, en ciudad de gentiles, ni de samaritanos entréis primero? No entréis. Y primero a las ovejas perdidas de Israel. En Hechos 1:8 también dice lo que a quién tiene que ir primero. Primero tienen que ir a Israel. Primero tienen que pasar por Israel. Dice, no bates por los gentiles ni samaritanos, porque primero va a ir a Jerusalén, Samaria, luego a los demás. ¿Sí? Y por último dice a los demás del mundo. O sea, los gentiles hasta el último. No entréis. Si nosotros buscamos en Hechos 1:10, 1:8, para que ustedes lo vean, que siempre lo que estamos haciendo estamos checando. Dice el 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra somos nosotros. Pero nosotros entendamos que primero dice: ir primero a las ovejas perdidas de Israel.
Y cuando les dice, no lleven ni bordón, no lleven nada absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? Porque dice, yo soy su proveedor. Y tienen que tener fe de que yo les voy a dar lo que ustedes necesiten. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, yo quiero que la hagan, ¿eh? Que no nos quedemos, no sé si encontraron ahí algo que no la hayan entendido. Y si no nos vamos a regresar, ¿eh? Porque es necesario que nosotros entendamos todo lo que está diciendo aquí. No sé si se entendió lo que dice en Hechos 1 y 8, que lo último son los gentiles. Pero dice en el 6, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa del rey. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, cuando habla del reino de los cielos se ha acercado, ¿a qué se refiere cuando dice el reino de los cielos se ha acercado? Cuando el Señor les dice el reino de los cielos se ha acercado, es que Él está entre el pueblo. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes, pero ustedes no lo reconocen. Ellos buscaban un rey diferente, no un rey religioso, sino que querían un rey que los librara de la opresión de Roma. Pero si no vamos viendo, el Señor nos está diciendo, no lleven alforja, no lleven bordón, no lleven oro, ni plata, ni cobre, porque ni calzado deben llevar, porque todo lo que ustedes necesiten yo se los voy a dar. Miren, si ustedes se fijan, en el Éxodo, el calzado de todos los judíos que salieron de Egipto nunca se gastó. La ropa que tuvieron de todo ese tiempo nunca se gastó. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Cree en mí. Cree en mí. Si yo te estoy diciendo que no lleves comida, no lleves nada, ni oro, ni plata, es porque yo te voy a proveer. Pero debes de tener fe. Si lo vemos nosotros en el desierto, ¿qué decían? ¿Tenemos hambre? Ahí les baja el maná. Ahora queremos carne, ahí le van, les va para que coman, ¿no? Sí. Tuvieron sed, ahí van y tocan la roca de Moisés y sale el agua. Por eso no sé si está quedando claro. Si tienen una pregunta, háganla por favor, ¿eh? Para que no nos quedemos. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Sí. Dice, y sanar enfermos, leprosos, los que están muertos, sean fuera demonios, y dad gracia. ¿Qué gracia recibiste? Dad gracia. Nosotros queremos entender eso, pero hay una cosa en el versículo 11 y 12 que dice, el que debemos entender cosas, ¿eh? Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. ¿Cuál era el saludo que decían ellos? Decían, la paz sea en esta casa. La paz sea en esta casa. Y dices, y si te contestan igual, es que es digna. Pero dice en el 13, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, esta paz volverá a vosotros. La paz del Señor siempre les lleva al Señor. ¿Por qué no? Porque mucha gente, a pesar de que eran judíos, hacían otras cosas. Ahorita por eso vamos a lo que decía de por qué los judíos se sacudían el polvo. Ahora, ¿sí se va entendiendo a Einstein? Sí. Dice que le decía, si es digna, el saludo va a volver. Y si no, no es digna. Están pecado, ¿no? Están haciendo cosas que no. Pero no sé si se va entendiendo alguna pregunta. Porque hay una cosa, miren, quiero que sea un poquito rápida pero entendible lo que estamos viendo. Pero el saludo es ese, que el Señor decía, la paz en esta casa. Contigo venga, maestro. Si uno llegaba allá, le contestaban igual. Porque si nosotros somos una persona que el Señor te bendiga, ¿qué le dices? Amén, amén, hermano. Entonces, y si le dice a una persona,
que no es cristiano, que no conoce esto, que le dice que Dios te bendiga, ¿qué te va a decir? A lo mejor no es hipócrita o alguna cosa que no es. ¿Sí se va entendiendo? Pero yo voy a esto, mire. Estos versículos que vienen es el, ¿cómo les diré? Es muy fuerte para, si la gente ahorita, si la gente no entiende estos versículos que vamos a ver, estos dos últimos, si la gente no lo entiende, miren, va a pasar una terrible consecuencia. ¿Por qué? Miren, vamos a leerle, pero con calmita, miren. Miren. Dice el 14, y si alguno no recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si alguna persona no te recibe, si alguna persona no te abre la puerta, sacudid el polvo. Pero, ¿qué significa eso de sacudir el polvo de sus pies? Cuando nosotros vemos eso, a lo mejor decimos, bueno, a lo mejor es señal de algo, ¿no? O sea, de maldición o todo eso, ¿no? Pero, yo quiero que más o menos ustedes vean y se los voy a dar, bueno, ahorita. Dice, cuando los judíos piadosos salían de las ciudades gentiles, cuando los apóstoles iban a predicar la palabra de Dios a las casas, si eran gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. Los que no eran judíos eran los gentiles. O sea, había personas ahorita, pues ya hay diferencia entre los judíos y los cristianos. Pero antes no había gentiles y judíos. Entonces, dice, cuando los judíos piadosos salían de las ciudades gentiles, y gentiles eran los nombres que se les daba a los que no eran israelitas, dice, con frecuencia, fíjense, se sacudían el polvo de los pies para mostrar su separación de las prácticas gentiles. ¿Cuáles eran las prácticas gentiles? Que a lo mejor tenían idolatría o hacían las cosas que no conocían de Dios. Y entonces dicen, ¿sabes quién lo quiere? Le sacude el polvo de los pies y nos estamos separando de ustedes porque ustedes están haciendo idolatría, están haciendo cosas que no le agradan a Dios. No sé si ahí se entendió. Ahora, dice, si los discípulos se sacudían el polvo de sus pies de un pueblo judío, indicaba que se separaban de los judíos que habían rechazado a su Mesías. No sé si se entendió. Mira, si los discípulos se sacudían el polvo de sus pies de un pueblo judío, o sea, iban a un pueblo judío y les hablaban la palabra de Dios y no querían, indicaba que el sacudían el polvo, indicaba que se separaban de los judíos porque habían rechazado la palabra de Dios. Habían rechazado la palabra del Mesías, que ellos no esperaban un Mesías religioso, un Mesías, sino que ellos querían uno que viniera con ejércitos. Por eso no lo recibieron. Y como no escucharon la palabra de salvación, viene el castigo. No sé si hasta ahí se entendió o alguna pregunta. Sí. O sea, sentaban en una casa de gentiles que no eran judíos, se sacudían el polvo y se separaban y dice, ¿sabes qué? Tú con lo tuyo, es lo que quieres, hazlo. Y se sacudían. Y si iban a una casa de judíos, igual. ¿Sabes qué? Te rechazamos porque tú estás rechazando. Nos separamos porque tú estás rechazando la palabra que estamos hablando. De la palabra del Mesías. El Mesías que nos quiere salvar. Pero ustedes no quisieron. Entonces ahora yo, o sea, me sacudo los pies. Me sacudo los pies. Y ahí nos vemos. Es decisión de ustedes. Por eso yo les decía una cosa.
cuando estamos hablando de esto, a lo mejor muchas veces como lo leemos, a lo mejor no lo entendemos, no sabemos ni por qué se nos sacude, porque en Hechos también hay una parte de lo que dice que se sacuden los pies, pero muchas veces no saben ni por qué. Pero esto que van a aprender ahorita ustedes es terrible, porque si alguna persona que ha leído la palabra de Dios y no la ha entendido, esas personas que no han recibido el mensaje de la palabra de Dios, habrá muchas personas que les estamos hablando de la palabra de Dios y que digan, no, no, yo con lo mío, yo y usted con lo suyo, que no, que yo y lo que me enseñan mis papás, que yo que este y lo otro. Lo que viene ahorita, en este pasajito, va a ser lo terrible para los que no recibieron la palabra de Dios. Porque también hay otra parte donde habla de las ciudades impenitentes, Tiro y Sidón y Betsaida, en el que les dice lo mismo. Les dice lo mismo a esas ciudades. Qué terrible es que si alguna persona viene y te habla del plan de salvación de Cristo, y te dice, es lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿Y cómo le voy a dar la espalda a mis papás? Pero preferimos darle la espalda a Dios que a los papás, a la tradición, que la tradición no te va a salvar. El único que nos puede salvar es Cristo. Pero, porque dicen, si tú te metes a esa religión, te desheredo. Ya no vuelves a poner un pie aquí en la casa. Y por temor, la gente prefiere mejor seguir a los papás que a Dios. Por la herencia. Por lo que sea. Sí. Porque es que me va a dejar de hablar mi mamá. Me va a dejar de hablar mi papá. Ahorita, esto que está diciendo, a las personas, a los judíos, a los gentiles, se les habló de la palabra de Dios y no querían, y los apóstoles, los discípulos se sacudían el polvo y decían, estamos separados de ustedes. ¿Por qué? Porque están rechazando a su Mesías, están rechazando al dador de la vida, al único Salvador que es Cristo. Y si la gente no recibe a Cristo en su corazón, ojalá y que mucha gente que lo pueda ver, o que lo comparte ese mensaje, que vean que no es mentira lo que les estamos diciendo. Ahorita con todo lo que está pasando, aún la gente no quiere rendirse a los pies de Cristo. Se les ha hablado de la palabra de Dios y no lo niegan, no lo quieren recibir. Porque mi mamá ya no me va a hablar, porque mis hermanos van a quitar el habla. Pero qué terrible lo que viene en el versículo 15. Fíjense lo que dice el versículo 15, ¿eh? Vamos a checarlo bien. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Fíjense qué terrible. Si Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre, dice que ¿cómo va a ser? Que va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra, que fue destruida con fuego y azufre, que para los que rechazaron la palabra de Dios. Va a ser más terrible para los que no recibieron la palabra de Dios. Para los que no recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Y prefirieron darle la espalda a Dios, que es el que los va a salvar, que buscar. Que buscar a Dios. Le dan la espalda, dice, pero será más tolerable. Porque yo mandé personas que te hablaran de la palabra de Dios y no quisiste. Pues ahora para que veas, si Sodoma y Gomorra fue destruido con fuego y azufre, el castigo va a ser menos para Sodoma y Gomorra, para ustedes que me están rechazando. Va a ser más terrible para ustedes, porque yo los quería salvar y ustedes me rechazaron el plan de salvación. Qué terrible es que Dios nos manda los mensajes y la gente no quiere. Muchas veces prefieren darle la espalda a Dios, que es el que nos va a salvar, que a la familia. Vean lo que está diciendo, miren. Yo muchas veces les he hablado también ¿cómo se llama? De Mateo
2:46, donde viene la madre de los hermanos de Jesús, que le dice, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él estaba enseñando a sus discípulos, le estaba enseñando. Y cuando llegan, dice, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y diciendo la mano, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la palabra de Dios, la leen, la viven, la buscan. No le dio tanta importancia a su familia, le dio la importancia a los que viven la palabra de Dios, a los que buscan la palabra de Dios, a los que aprenden la palabra de Dios y la viven. No nada más la aprenden, sino que dice, si Dios te dice ya, no pecarás, no mutarás, no matarás, no adulterarás. Eso es obedecer, no volverlo a hacer. Pero no le dio tanta importancia a la familia. Si usted lo ve, no le dio tanta importancia que tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y aquí se les habló de la palabra de Dios y no hicieron el caso de la palabra del Padre. No hicieron caso de la palabra de salvación. Y qué terrible es que dice, será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ustedes que rechazaron mi palabra de salvación. Si algún momento hay personas que no han recibido a Cristo, mándanos un mensaje, nosotros con todo gusto. Yo sé que nos pongan un mensaje, nosotros nos comunicamos con ustedes, quieren aprender más, para que sigan aprendiendo, que no se queden con lo mismo, sino que sigan aprendiendo, que pregunten, que hagan preguntas que sean, no lo sabemos todo, pero sí podemos investigar las cosas que ustedes necesitan. Pero por favor, reciban el mensaje de Cristo. Cristo viene, Cristo está a la vuelta. Estas cosas están pasando ahorita en estos tiempos, es señal de que Cristo está a la vuelta. Muchas veces les hemos hablado de esto y dicen, están locos, Cristo no va a venir. Están locos. En cuanto a terminar, les voy a decir una cosa. Están sacando muchos videos de ovnis. Están preparando todo. Están preparando todo para que cuando Cristo venga por su iglesia, que se la va a llevar, los gobiernos, el Vaticano y todos van a decir, los extraterrestres se los llevaron. Pero eso de los ovnis es mentira. Que los ovnis se llevan a los cristianos. No. Los cristianos, los que están haciendo la palabra de Dios, los que están obedeciendo la palabra de Dios, van con Cristo. Ojalá y que la gente entienda que cuando alguien les habla de la palabra de Dios, hagan caso, que reciban ese mensaje, que no se queden con eso de, y si lo hubiera dicho, me mandaron una imagen en la que dice, a la gente que le hablamos de arrepentimiento, nos rechazaron. Y ahorita muchos de los que murieron se están arrepintiendo de no haber recibido el mensaje de salvación. No sé si tienen alguna pregunta o todo quedó claro. o algo que no le entendí. No, está bien. Está bien explicado. Porque si no hay algo que no entendieron, háganos comentarios en el Face, comentarios si les gustó, si no les gustó, o alguna crítica constructiva, por supuesto, ¿no? Pero si quieren algo, quieren saber un estudio sobre algo, son pequeños pasajes que nosotros queremos que vayan aprendiendo la gente. Ya saben que nuestro hermano Francisco también va a estar dando lo de ya terminó la tercera parte de la dispensación de la gracia, y va a empezar también lo de el comienzo de la tribulación, pero ahorita por tener un poquito más de la garganta, pero yo sé que Dios está poniendo esto para que la gente sepa, porque hay muchas iglesias, muchos hermanos que no quieren hablar de esto, porque no quieren que la gente se espante. Pero la verdad es esta: si la gente no recibe el mensaje, no se van a salvar. Y aquí dice, será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquellos que rechazaron la palabra de Dios. No se quedó algo claro, si no se quedó claro, si no hubo
preguntas, si no, nada. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? No, eso de Sodoma y Gomorra no fue tan fuerte como lo que va a pasar ahora con toda esta gente. Sí, ¿No? fue muy Va a fuerte, ser pero lo va a ser peor, más ¿no? fuerte todavía. Por No eso va a ser dice, tolerable. por eso aquí dice, de cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para las tierras de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que me rechazaron. Para estos tiempos, ¿no? Que para aquellas ciudades que me rechazaron. No sé si se entendió. Será más tolerable. Entonces, si nosotros no ponemos atención, si la gente no recibe este mensaje, si no le entiende, que pregunte. Es que no me quedó claro esto, pues volvemos a enseñárselo. Pero que la gente crea y entienda que solamente Dios los puede salvar. Ahora, ¿quedó claro lo de por qué se sacuden los pies? Pues sí, porque en la iglesia, bueno, la casa donde vamos, y es donde no quieren nada de eso que están recibiendo. Tienen muchos ídolos, ¿no? Están en su idolatría. Entonces vemos que no quieren recibir nada, tenemos que sacar los pies, ¿no? Y pues, Señor, encomendarnos a Dios, Señor, ¿no? Para que se arrepientan. Y será más tolerable el castigo para los hombres que para los que rechazaron el mensaje de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, por favor, si alguno está viendo por el Face, no se pierdan esta bendición. Reciban el mensaje. Reciban, por favor, la salvación de nuestro Dios. Reciban con todo su corazón este mensaje. Porque el castigo para los que rechazan a Cristo es terrible. Va a ser mayor el castigo para los que no reciban la palabra de Dios que para Sodoma y Gomorra, que fue destruido con fuego y azufre. Por favor, hermanos, si los que ya entendieron, los que ya han recibido a Cristo en su corazón, ya lo entendieron, por favor, busquen a Dios. Y si no entienden, pregunten, por favor, porque muchas veces leemos los versículos y veremos los pasajes, pero muchas veces no entendemos que por qué. Entonces muchas veces nos saltamos los versículos porque no sabemos explicar. Pero por el amor de Dios, busquen a Dios. No lo rechacen mal, y menos en estos tiempos de pandemia, en menos en estos tiempos de angustia. Que si esto que está pasando ahorita, toda la gente está temerosa, está con miedo, todo eso. Lo que viene después de que venga Cristo por su iglesia va a ser más terrible. Y ahorita vienen más cosas más terribles. Por eso le damos gracias a nuestro Dios que nos dio la salvación y nos ha mandado los mensajes para que la gente conozca que Dios es grande, maravilloso. Señor y Dios, yo te gracias esta mañana por permitirme estar aquí, mi Señor. Dar este pequeño estudio, mi Señor. Ojalá que los hermanos, la gente lo haya entendido. Que la gente y los hermanos que lo han visto, que lo están viendo, que lo están escuchando, que entiendan por qué es necesario que no rechacen a Cristo, que no rechacen la palabra de Dios, que no rechacen ese mensaje, que no rechacen tu plan de salvación, Señor. Porque te están dando la espalda a ti, al único Dios que les puede librar de todo mal. Y yo te doy la gloria y la honra, Señor. Y por último te digo, Señor, si tú no vienes a nuestra ayuda, Señor, nadie nos va a poder ayudar. En el santo y bendito nombre de nuestro Jesucristo te damos gracias. En nombre de Jesús.